Tal. Hoy les vengo a hablar de un proyecto que se llama el proyecto Extractos número uno y les vengo a hablar de dos poemarios adicionalmente que publica también este proyecto. Pero para iniciar, les voy a contar un poco de este proyecto. No tengo muy claras las fechas, pero creo que el año pasado se lleva a cabo un proyecto por parte de la Asociación de Estudiantes de Comunicación y Letras de la Universidad del Valle, que tiene básicamente como fin hacer un llamado a los estudiantes que tienen estas inquietudes por escribir y por publicar, y empiezan a hacer una selección de cuentos, ensayos y narrativa. Hacen un compilado y hacen una pequeña antología de lo que podríamos denominar nuevos autores. Estos autores pueden ser de 1980, o sea, de los 80 y principios de los 90. Si no estoy mal, todos los autores estudiaron o estudian en en la Universidad del Valle. Me pareció muy interesante este proyecto, sobre todo por el hecho de que muchos de estos autores, la mayoría, el 90% creo yo, no tienen nada publicado, sino que simple y sencillamente muchos de los que estudian letras siempre tienen esa inquietud de querer escribir, de querer hacer un poemario, de querer expresarse simple y sencillamente. Entonces ven en esta pequeña antología una oportunidad para empezarse a dar a conocer. Dos, tres, cuatro de los personajes que aparecen aquí, o sea, autores, sí ya tienen algo publicado. Solo dos con editoriales formales y dos más en línea. Entonces, les voy a enseñar más o menos cómo va esta es la portada de este proyecto. Hacen una edición muy limitada de impresos. Incluso este proyecto llegó a sonar bastante porque también fue bastante bien apoyado por los medios de comunicación. Hicieron una bonita presentación, la verdad. Y como digo, me hace muy interesante porque son estos primeros autores, ¿va? Estas primeras obras, esta primera vez que salen al mundo. Y espero, pues, o sea, lo empecé a leer con la intención de ver de qué están escribiendo esta Mara. Entonces, como dije, básicamente está dividido en tres secciones este libro. Uno es poesía, el otro es ensayos y lo último es de lo que es narrativa. La verdad que no son muchos autores, pero para fines, al final yo no puedo decir si son buenos o malos, sino que simple y sencillamente reduciré mi criterio a decir si me llama la atención seguirle la pista o no a alguno de estos autores. Entonces, bajo esa base, voy a empezar a hablar un poco de la poesía que encontré, de los autores que me llamaron la atención, y hay otros autores que simple y sencillamente no me llamaron la atención por diversas razones. O sea, puede ser porque no me enganchó su poema o no me enganchó su cuento. eh, Se me hace que algo ya lo había leído. O sea, se me hace como que, ok, esto ya está dicho mil veces, vaya, aquí lo volvieron a decir. O porque siento que de repente tienen una buena idea, pero no logran aterrizarla bien. Y al final el cuento o poema pues se vuelve algo así como, meh. Entonces me voy a reducir a ese punto. Entonces, para iniciar con la sección de poesía, son cinco autores los que están aquí. Curiosamente son cuatro mujeres y un hombre. Eh, en términos generales, en características es muy difícil poder englobar porque cada uno pues sí tiene como una temática muy particular en su poema o tiene un estilo muy particular en su poema, pero sí puedo decir que por lo menos la mayoría de ellos sí tiene esa puntualidad para escribir. O sea, no le dan vueltas a la misma cosa un millón de veces, sino que uno sí siente que el poema avanza. La temática puede gustar, no gustar, eso ya es criterio de cada quien, pero por lo menos
tratando de globalizar o tratando de escribir un poco a los poetas de esta pequeña antología, puedo decir de que sí avanzan. Y eso sí, ninguno, o sea, no siento a ninguno muy actual, pero sí hubieron dos poemas de dos autores diferentes que sí me llamaron bastante la atención en el sentido de querer seguirle la pista. Uno es el poema de Laura Arévalo, que a pesar de que siento que no está como aterrizada su idea, me parece que tiene una premisa bastante interesante. El poema de ella se llama, ahora les digo, incluso tiene dos poemas aquí. Uno se llama Silueta, si no estoy mal, y el otro, sí, uno se llama Silueta y el otro se llama Soñé. Y la verdad que me parece bien interesante cómo ella escribe su idea. Y pues de lo que va es de que simple y sencillamente sí es un poema que sí siento bastante actual, va, o sea, bastante rollo de querer huir a otro espacio y a otro tiempo, ¿va? Y utiliza ciertos mecanismos para poder realizar eso. El poema que más me gustó de estos poetas es es el del único hombre que aparece aquí, que se llama Joshua Morales. Él tiene un estilo bien particular de escribir porque a pesar de que escribe como de una forma clásica porque recarga bastante su poesía y es bien profundo, sí es muy ágil y es bastante bueno a la hora de poder escribir y es bastante bueno para usar el lenguaje. El ritmo es una de las cosas que más destaco de él. Este poema no es el mejor que tiene y en este mismo Periscope voy a hablar del libro que él tiene publicado en línea, que la verdad que sí me paró gustando. No extremadamente mucho, pero sí se me hace un muy buen poemario. Entonces, básicamente, de extractos, le quiero seguir la pista a Laura Arévalo y a Joshua Morales con lo que es la poesía. Algo que me gusta mucho de este proyecto es de que sí trata de empujar al autor, o por lo menos sí nos empezamos a dar cuenta de esta camada o nueva camada de escritores que ya empiezan a asumir su realidad y en la cual estamos sumergidos en un ciberespacio y que esto ya nos empieza a afectar y empiezan a tratar de descubrir cómo nos empieza a afectar esto en nuestro día a día y cómo nos empieza a reconfigurar todo nuestro sistema desde el ser y cómo interactuamos y todo. Y hay un par de ensayos de los cuales no voy a entrar en sí, pero sí me llamaron la atención como este, que se llama Inteligencia Artificial y la Nueva Crítica Norteamericana, de Avi Beatriz Herrera. Este es el otro, que se llama Forma, un acercamiento a los videojuegos de la mano de Prop. Esto lo realiza Alejandra Osorio Morales. Y esto, que es Jesús de Nazaret, una metáfora trotskista. Entonces, por lo menos ya vimos de que dos de estos ensayos pues ya tratan de empezar a buscar respuestas acerca de esta nueva interactividad o esta dinámica social que empezamos a tener desde que pues, el ciberespacio se nos abrió. Entonces, no los he leído, por eso no los voy a comentar ni nada, pero ya desde el título me da esa sensación de que estos autores ya empiezan a tener esas nuevas ideas. Y posteriormente lo empiezo a confirmar conforme voy leyendo la narrativa y a dos autores que leí que saqué de aquí. O sea, que tienen libros independientes. En narrativa
Hay varios autores, entre los que destaco a César Yuman. Yo leí el libro de él que se llama Infinito, que lo publica con X. Lo publicó hace como 2 meses, 3 meses tal vez. Es un libro que se me hace bastante interesante. Es alguien que puede dar muy bien los giros a las historias. El primer cuento de ese libro me parece genial. Y este cuento que se llama Iden B, que es el que publica en extractos, se me hace un muy buen cuento, se me hace una muy buena premisa y me gusta mucho el giro que tiene, pero hay momentos en los cuales me aburre, aunque el cuento es muy corto, sí siento que se pierde por momentos muy pequeños, pero eso no le quita que la idea del cuento es muy buena. Yo me sigo quedando en que su mejor cuento es el primero que sale en su libro de cuentos de Infinito, y podría catalogar tal vez que este es como su tercer, cuarto mejor cuento, sobre todo por el final que tiene. Además, este cuento les voy a relatar un poco. Este cuento obtuvo el primer lugar en el certamen literario de editorial Paroxismos en el 2013 en Estados Unidos. Y bueno, aquí comento un poco de su libro Infinito. La verdad que César Yuman se me hace un escritor que puede llegar a dar un montón. Como primer libro de cuentos, Infinito se me hizo bastante bueno. Confirma que puede llegar a tener cosas muy buenas con este cuento, que como digo, para mí yo lo hubiera pulido un poco más, pero la historia en sí es buena y el giro que tiene es bastante bueno. El siguiente cuento el siguiente autor que me topé aquí que ya ha publicado fue Diego Ugarte. Diego Ugarte, lo que tiene, bueno, yo leí Yo Soy Artista, que fue con el que ganó el premio BAM hace 3 años, creo yo. Y básicamente lo mismo que dije de ese libro en su momento, que está en otro Periscope, es lo mismo que puedo decir de este cuento. O sea, se me hace un cuento que todavía pertenece a la cola de la generación anterior, donde habla mucho de la decadencia, la relación con una prostituta, el alcoholismo, o sea, la desgracia, la decadencia, los sueños frustrados, etcétera, etcétera. O sea, ya lo hemos oído miles de veces. Y creo que este su cuento Hollywood cae en eso. Por eso no es alguien al cual yo diga así como que, ok, aquí reafirma que es bueno o es malo, no, sino que simple y sencillamente este cuento se me hace una extensión de lo que fue su novela de Yo Artista. Desconozco si está escribiendo algo más, pero por lo poco que yo he leído de él, que es esa novela y este cuento, pues sí creo que sigue manteniendo esa línea, esa pequeña herencia que tiene la generación anterior. Eh, bueno, posteriormente tenemos a Esteban Arredondo. Su cuento la verdad no me gustó. Posteriormente tenemos a Gabriel Aguilar. La verdad que tampoco me gustó su cuento. Y nos encontramos con un autor que hasta donde yo sé no ha publicado nunca. Desconozco si tiene blog también ni nada, pero que se llama Juan José Solórzano. Yo lo llegué a conocer en algún momento y se me hace alguien que sí tiene muchas ganas de tratar de hacer algo distinto, que sí tiene una pelea bastante formal con la generación anterior y quiere, o anhela, pues empezar a hacer algo muy distinto y tratar de describir un poco a la sociedad actual. Su cuento que se llama, ahora le digo, claro, claro que solucionamos tus problemas. Básicamente es la historia de un chavo que llega a las oficinas de Claro, la telefónica, y dice que le reconecten el internet porque ya se acabó el plan de datos. No lo atienden, entonces pela cables, empieza a matar a las personas allá adentro y dice de que va a dejar de matar a las personas hasta que le hagan la restauración de su plan. Se me hace bien interesante y a la vez se me hace bien chistoso
el hecho de cómo refleja la sociedad, que trata de hablar un poco de esa codependencia que tenemos con el ciberespacio y esa necesidad de estar en la red y de estar en la red. También me gusta un detalle, bueno, dos detalles que tiene este cuento, que son dos imágenes. Uno que hace referencia a un poeta nuevo, muy nuevo, guatemalteco, y al final sale una imagen de Flappy Birds, creo que se llama el juego. Flappy Bird. Me gusta mucho cómo cierra el cuento y sí creo que es uno de esos cuentos que sí describe bastante bien lo que es esa cierta dependencia que tenemos con el ciberespacio, ¿va? Y esa psicosis y esa gana de que realmente hasta nos dan ganas de matar a las personas. Aparte de todo, refleja un poco algo que pasa mucho en Guatemala, que es ese odio hacia las, las telefónicas, que de repente ya no sirve su sistema de internet y a uno nadie lo atiende, que de repente todo se pudrió y cuando uno llama para reclamar a uno le contesta una contestadora. Entonces sí creo que sí condensa muy bien sus ideas y sí creo que sí trata de reflejar mucho algo bien interesante y algo que describe mucho a la sociedad contemporánea, bueno, a la sociedad actual. Posteriormente nos encontramos con Ricardo Estrada. Su cuento tampoco me sorprendió ni nada, se me hace como que algo que o sea, no, no me agradó la verdad. Y luego tenemos a alguien que no sé quién es, o sea, no tengo ni idea, pero se llama Pablo John. Este chavo eh, es el cuento más largo que hay y su idea o su propuesta del cuento es muy interesante, ¿verdad? Porque ya empieza a manejar bastantes planos y empieza a manejar una línea de tiempo muy interesante y es bien original a la hora de construir su cuento. O sea, sobre todo por la historia. Y la historia va más o menos de una chava que son una chava y un chavo que empiezan a tener sesiones de un grupo de lectura y se empiezan a juntar. Al principio no queda claro qué es lo que pasa, pero están en un café, el chavo se tiene que ir y ella le dice que no se puede ir hasta que la mesera le traiga su café. En conclusión, empiezan a pasar 7 años y no le van el café a la chava. Entonces la trama se va desarrollando en qué pasa en esos 7 años y realmente en dónde está la realidad, si los 7 años o si todo fue un pensamiento de la chava en el momento que se juntó por última vez con esta persona. O sea, empieza a manejar varios planos y varias realidades que realmente uno lo empiezan a confundir un poco, pero esa idea de poderse transportar y de poder manejar también esas dos realidades, que es la de los 7 años y la realidad real, que es la efectiva, donde están solo esperando un par de ratos, o sea, un par de horas, por denominarlo de alguna forma, se me hace muy interesante, la verdad. O sea, hay párrafos que creo que sobran, hay ciertas cosas que no me dejan claro nada, pero la idea y la premisa principal sí se me hace muy interesante y sobre todo se me hace muy original de cómo empieza a construir toda esa historia basada solo en la espera de un bendito café. Por último, hay una autora, creo que es, solo, o sea, lo que está escrito aquí solo está firmado como A. Thomas o Tomange. Y al final creo que lo que ella escribe, vamos a ver, aquí está en la sección de narrativa, para mí lo que ella escribe al final es poesía, en prosa. Si lo miro como poesía, se me hace un escrito bastante interesante. Ahora, si lo quiero ver como narrativa, sí creo que no cabe en la narrativa porque realmente no existe una historia, sino que simple y sencillamente es la reflexión sobre alguna situación o algún problema existencial que tiene. Y el problema que por lo menos detecto es el hecho de que es el cómo hacer para realmente vivir y no estar aprisionado. Entonces yo sí tomaría más
eso como poesía que como narrativa, pero al final por alguna razón no metieron en narrativa. También se me hace bien interesante si ella sigue manteniendo esa línea y empezar a hacer libros de poesía bajo esa línea, se me haría muy interesante voltearla a ver y decir, ok, veamos qué más tiene, ¿va? Pero si empieza a vender eso como narrativa, sí creo que sí no está por el camino correcto. Entonces, de narrativa, la verdad es de que los autores que me llamaron la atención, seguirle la pista, fue a Pablo John, a Juan José Solórzano y César Yumán, que fue ya alguien que, como dije antes, ya lo había, ya hasta ahorita pues sigo leyendo sus libros. Y hay otro autor que realmente empieza a tocar un poco la virtualidad, pero realmente sí creo que no logra aterrizar la idea, que se llama José Carlos Muñoz. Entonces, básicamente estos son los autores que me llaman la atención seguir. Eh, Me gusta que esta universidad haya hecho este pequeño proyecto porque la verdad es de que, como lo dije anteriormente, de las formas más fáciles de empezar a ver qué autores nuevos hay o a quién seguir o qué esperar de la nueva generación o qué saber, o sea, empezar a discriminar a autores para poderlo leer posteriormente es una antología. Y creo que Extractos sí cumple bastante bien eso porque ya nos puede dar un pequeño panorama, un pequeño, muy pequeño panorama acerca de personas que están escribiendo actualmente y cumplen con ciertas fechas de nacimiento y cumple con cierta generación. Entonces, la verdad que es un libro bastante corto. Si pueden, bájenlo. Si no estoy mal, el Twitter de ellos es Extractos número 1 y tienen un blog donde están los libros gratis. Ahora, hablando un poco de libros gratis, donde bajé extractos, también hay un post acerca de 2 libros que ellos mismos editan. Entonces, el primero del que voy a hablar se llama Trazos Amétricos, que es de Joshua Morales, que como dije antes me llamó la atención cuando leí extractos. No estoy seguro cuándo lo publican, 2004 o principios 2015, no estoy seguro. Joshua Morales es un autor bastante joven, desconozco su fecha de nacimiento, pero creo que estará entre finales de los 80, principios de los 90. ¿Y por qué quiero hablar de este autor? Al final se me hace un autor es un autor que sabe lo que hace. Sus poemarios no tiene pretensiones de nada, pero sí se nota que tiene un lenguaje bastante amplio y le gusta escribir de una forma muy clásica. Evoca cosas bastante abstractas, le gusta jugar con figuras divinas, por nombrarlo de alguna forma, y trata de rascarlo un poco, trata de ayudarse de estos de estas pinceladas sublimes que nos pudo haber dejado la historia, por nombrarlo de alguna forma. Entonces evoca un poco al pasado, evoca sus lecturas, o sea, es alguien que sí sabe, considero que, o sea, en sus escritos se nota que es- sus escritos son puntuales, tienen un lenguaje rebuscado, pero no abusa de ese lenguaje. Trata de ser muy conciso y el ser conciso hace que su poesía empiece a avanzar poco a poco. Sin duda hay poemas que me gustaron, hay poemas que no me gustaron, que prácticamente pasé como hoja en blanco, o sea, los leí, no sentí nada, no pasó nada y los pasé de largo, pero los poemas que me gustaron es porque realmente tiene ciertas imágenes muy interesantes y después de haber tenido una generación entera que estuvo peleada con el lenguaje rebuscado, con la exquisitez, pueden hablar algunas personas de lo que es el lenguaje, cosa que es un estilo al cual no me gusta mucho, pero sí creo que este autor
sabe agarrar eso clásico, eso recargado, y lo puede hacer ligero y puede transmitir muy bien sus ideas. Sus mensajes son bien enigmáticos, o sea, están muy bien encriptados. Uno le tiene que buscar, uno le tiene que buscar el significado. De repente uno le tiene que buscar el significado de una palabra para poder entender el poema. Pero sí no es nada pretencioso, sino que trata de ser en su estilo lo más claro posible para poder transmitir su ser, su sentir. Eh, Hay un poema que me gusta mucho que se llama Ellos y es un guiño básicamente a la generación anterior en donde el chavo le saca una crítica muy bien hecha y bastante interesante acerca de cómo ellos llegan a tener esos círculos cerrados donde no dejan entrar a nadie y cómo se mantienen en el poder todavía y cómo lo hacen. Entonces, eso es algo que me gustó mucho de este poema, porque sí, la verdad he visto muy pocos poetas actualmente que van y le pegan a la generación anterior así nomás. Entonces, como digo, este poemario llega a ser hasta un poco confuso para mí porque a mí no me gusta lo clásico ni lo recargado, pero esa ligereza la cual le da el autor a sus poemas es lo que hace que sea más fácil empezarlos a tragar y a masticar, porque ya poemas de finales de 1800, etcétera, o sea, son demasiado pesados para mí. Entonces, realmente tengo cierto rechazo, pero a pesar de eso, este poema me gusta y lo siento muy actual. Es como que si hubiera agarrado ese estilo clásico, lo hubiera metido en el 2015, le hubiera quitado lo que realmente sobra y lo mete a un libro. Entonces me gusta, aparte de todo, me gustó que lo haya publicado online. Eh, la verdad es de que si pueden, léanlo. Se me hace, este es el poemario, la verdad es bastante sencillo, pero me gusta mucho. El valor más grande al final que tiene este libro es de que por la facilidad del lenguaje que tiene el autor, es muy fácil seguir el ritmo y tiene un muy buen ritmo. Y además habla de cosas, no puedo decir cotidianas, habla de cosas sublimes, el amor, la soledad, el abandono, ese tipo de cosas. Pero la construcción que hace para el poema es lo interesante. Y ahí es donde él empieza a hacer una diferencia entre poemas o poemarios que he reseñado en periscopes anteriores y de que realmente aquí se mira que hay un cuidado en el lenguaje y que le pone mucha atención tanto al peso de las palabras como, ok, esto va mejor aquí, esto va mejor allá, mejor busquemos otra palabra. Entonces ahí empieza de que de repente uno empieza a encontrar palabras que realmente uno no sabe ni qué significa. Pero es eso, es el cuidado y el cuidado del ritmo, con tal de mantener todo sencillo, condensar muy bien la idea, recargar lo necesario y mandarlo. Entonces, si pueden, léanlo. Igual está en el blog de Extractos. Y por último, voy a hablar de un poemario que se llama Estrella del Norte. Este poemario es de Esteban Arredondo. Eh, Desconozco la verdad cuando lo publican. Me imagino que también varía en esas fechas, 2014 o 2015. La fecha de nacimiento de él la desconozco también, pero también creo que está en finales de los 80, principios de los 90. Y este es el poemario. Estrella del Norte. Estrella del Norte. Ok,
¿Qué es lo que me gusta de este poemario? Es de que es el primer poemario, es el primer autor que veo que apuesta todo al ciberespacio. Entonces él agarra el ciberespacio y lo trata de fusionar con los sentimientos de un ser humano. Entonces empieza a describir las dinámicas que tenemos actualmente con la red, trata de desengranar o trata de transformar esos sentimientos propios del ser humano, soledad, enamoramiento, toda esa gama de sentimientos que tiene el ser humano, y empieza a hacer símiles con lo que es el ciberespacio, con la red y todo. Eh, entonces me gusta mucho eso y me gusta mucho que apueste con la virtualidad porque realmente es una forma en la cual él empieza a retratar una sociedad. O sea, dentro de 15 años alguien puede leer este poemario y van a decir, ok, esa es la relación que ustedes tenían con el ciberespacio en ese momento, en el cual era todo, y estamos en un momento en que, bueno, el libro está en ese momento en el que el ciberespacio y el ser se empiezan a fusionar y el sentimiento ya empieza a ser gobernado desde el ciberespacio o empieza todas nuestras interacciones ya nacen en el ciberespacio, se quedan en el ciberespacio y mueren en el ciberespacio. El contacto humano ya empieza a ser mucho menor y nuestra relación amor-odio es con una persona, pero con una persona que estamos viendo a través de una pantalla. Entonces, toda esa complejidad de situaciones, cómo nos empezamos a reconfigurar por medio del ciberespacio, cómo empezamos a expresarnos de forma diferente cuando tenemos una computadora por delante, es lo que empieza a plasmar este poemario. Entonces, sí creo que es un poemario muy actual. Creo que el cuento que yo leo de él en extractos no me gusta. Creo que él va más para la poesía y creo que debe seguir en esa línea. Porque sí se me hace muy interesante cómo trata de fusionar el ciberespacio con los sentimientos y cómo empieza a describir el sentimiento de un ser humano por medio del ciberespacio. ¿Qué no me gusta de este poemario? Vamos a ver, yo trato de detectar ciertas épocas o ciertos estilos. Vamos a ver, para principiar, el estilo de él es bien sencillo. Es bien puntual, sencillo. La símilis que hace es más que todo entre el ser y el ciberespacio. Es un poquito pop, pero muy poquito. Y qué es lo que no me gusta al final es de que al principio cuando empieza todo este movimiento de Al-Lit, por denominarlo de alguna forma, empiezan a poner las computadoras y que Windows, o sea, empiezan a poner los nombres y apellidos de las cosas, de las computadoras, o sea, Chrome, Mozilla, o sea, todos esos nombres con los cuales estamos muy familiarizados por el ciberespacio, los empiezan a incrustar en la poesía. Y así es como empieza esta nueva ola de temáticas en el cual empieza esa fusión. Actualmente creo que esa fusión ya está dada y la poesía que se está dando actualmente ya se escribe dentro del ser que ya es uno con el ciberespacio. O sea, ya no está el ciberespacio y el ser aquí y estamos tratando de que empiecen a casar, sino que actualmente ya es uno y ya se habla desde el ser que ya contiene en el ciberespacio. ¿A qué voy con todo esto? Es de que ya no incrustan nombres y apellidos de cosas que ya sabemos, sino que simple y sencillamente eso ya está implícito. Entonces ya se empieza a hablar desde el ser que ya tiene el ciberespacio dentro y empieza a hablar de la virtualidad o de todos esos escapes, pero ya no mencionamos el ciberespacio en sí porque ya sabemos que el ciberespacio está dentro del ser. Entonces creo que esta es como la etapa temprana de la Al-Lit, que es cuando ya empiezan a hacer las fusiones, pero creo que ahorita en el 2015 lo que está pasando es de que ya existe esa fusión
y desde esa fusión se empieza a expresar. O sea, no se empieza a expresar desde estar en medio, fusionar y luego expreso, sino que ya existe la fusión y luego expreso. Es un relajo total. Y por lo menos así es como yo hasta ahorita lo entiendo. Em, Eso es lo que no me para gustando. Y quise hacer esta salvedad de esta etapa temprana de la ALIT y dónde siento yo que estamos actualmente, por el hecho de que yo sí peleo mucho a veces, porque no, hay que describir a la sociedad como es. Hay que describir nuestra interacción con la red, hay que describir X cosas, y cuando alguien lo empieza a hacer, pues le saco algo y lo critico de una mala forma, pero es más por eso, porque siento que ya es un estilo que caducó, o sea, el meter Mozilla, el meter el nombre de Chrome, el meter el nombre de un paquete dentro de un poema, eso ya caducó, sino que eso ya está implícito actualmente. Entonces, es lo que expliqué hace un rato. Eh, Básicamente eso es de lo que le quería hablar. Esos esta pequeña antología que se llama Extractos, estos dos poemarios, uno que se llama Estrella del Norte y el otro que se llama Amétricos, ahorita les digo, Trazos Amétricos. Los tres están bastante recomendables. Extractos está muy recomendable si quieren empezar a explorar a qué escritores pueden empezar a seguir. Esperemos que todos los que salieron ahí sigan escribiendo. Y el libro, el poemario de Joshua, se me hace un regreso a lo clásico, pero un como clásico 2.0, en el cual sí se mira que está bien renovado y se me hace de los pocos autores que siento totalmente que saben lo que están haciendo y que cuidan mucho el texto. Lo pueden cuidar, lo pueden llegar a cuidar tanto que pueden un poco olvidar el contenido, cosa que pasa en algunos poemas de él, pero cuando logra ese equilibrio entre contenido y cuidar el texto, la verdad que le salen cosas muy interesantes y bastante, y bastante buenas. Con el poemario de Estrella del Norte, como dije hace un momento, se me hace un poemario que apuesta a la virtualidad, que apuesta al ciberespacio, apuesta a describir esta sociedad actualmente desde un punto de vista actual, y creo que le sale bien a él. Creo que le falta un poco afinar un poco más la poesía, pero como libro de poemario que apuesta a eso, se me hace bastante interesante y bastante recomendable. Al final, cada uno tiene su opinión, léanlos, la verdad es de que vale la pena empezar a ver qué está escribiendo la Mar actualmente, y creo de que al menos estas pequeñas pruebas me dejaron bastante satisfecho. Entonces, sin nada más, ya saben, cualquier comentario me pueden escribir a mi Twitter de blackcat-9153. Comentarios, preguntas, quejas, crítica, lo que sea, que ahí estamos para escucharlos. Nos vemos.